Muy buenos días a todos desde allá en casa y desde aquí, desde esta transmisión. Es un gusto para nosotros nuevamente, como cada domingo, estar con ustedes y tener este tiempo de alabanza y de comunión a través de los cantos y la palabra en la cual somos expuestos. Y quisiéramos empezar preparando nuestros corazones esta mañana, leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 33 al 35. Y antes de leerlo, quisiera platicarte un poquito. Pablo viene hablándonos del Evangelio y viene hablándonos de los últimos tiempos, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil, que era el resto del mundo. Y después de haber explicado esto, Pablo se sorprende de todo esto que acaba de explicar y entra en un momento de alabanza. Y es ahí donde vamos a leer nuestro texto que dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, si nosotros pudiéramos hacer un ejercicio de todas las cosas, Señor, que están aconteciendo en este momento. Si nosotros pudiéramos pensar acerca de nuestras propias vidas, Señor, no terminaríamos y no podríamos concluir ni saber con exactitud por qué ocurren las cosas. Pero algo que sí sabemos, Señor, es que esto es más allá de nuestro propio pensamiento, porque tú eres más grande que nuestro propio pensamiento, eres mucho más poderoso que aún la misma creación, porque tú la creaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, todo sabio, y este tiempo, Señor, nos ayuda a comprender eso. Este tiempo de debilidad en la cual estamos viendo enfermedad en muchos lugares, Señor, nos hace voltear a verte a ti, viendo nuestra debilidad, pero también viendo con gozo, Señor, que tú no has perdido el control. Por el contrario, eres un Dios que se está afirmando en tu creación. Gracias, Señor, porque somos un pueblo que en medio de todo esto podemos glorificarte. Podemos estar gozosos de que, Señor, tú estás reinando hoy y tú estás reinando hoy también para tu pueblo. Gracias te damos, te bendecimos esta mañana y gloria a tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio es, casilla fuerte.
fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Señor, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra roca. Tú eres, Señor, en quien nosotros ponemos toda nuestra confianza. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos nuestra esperanza. Tú eres nuestro refugio. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor, mi necesidad.
y culpa en tus hombros. Tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Señor, muchas gracias por el gran amor que nos has dado, Señor. Sabemos que no somos dignos, que no lo merecemos, pero gracias porque enviaste a tu Hijo, al Hijo de Dios, a esta tierra, a tomar el lugar y la condenación que yo merecía, a morir en una cruz y entregar todo. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? ¿Qué podemos hacer, Señor? Solo darte las gracias y rendirte nuestra vida. Señor, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, porque solamente tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. En
Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Padre, gracias. Gracias por el profundo amor que nos has tenido, Señor. Gracias por ese amor derramado en esa cruz. En esa cruz, en el Calvario, Señor, tú perdonaste todos nuestros pecados. Tú cargaste con todo cuanto nosotros éramos culpables, Señor, y lo llevaste a esa cruz. Y gracias a ese sacrificio es que hoy tenemos libertad. Gracias a ese sacrificio es que somos hoy llamados tus hijos. Gracias a ese sacrificio es que hoy podemos tener comunión contigo, Señor, y tener comunión unos con otros. Muchas gracias, amado Padre, por ese amor tan grande que derramaste sobre nuestra vida, y somos llamados hijos de Dios. Somos llamados tus hijos. Y Padre, un día te veremos cara a cara y estaremos en tu presencia y seremos semejantes a ti, Señor, y estaremos juntamente contigo. Y hoy esperamos esa promesa, Señor, y en esa esperanza descansamos, y en esa esperanza es que ponemos nuestra fe y nuestra confianza, Señor. Bendice nuestra vida y bendice la vida de cada uno en la iglesia, Señor. Padre, que la iglesia ponga esa esperanza en ti, Señor. Que cada uno de tus hijos, Padre, tú les des esa esperanza. Y mediten en esa esperanza de que son hijos tuyos, de que tú les has hecho tus hijos, de que tú les has hecho parte del pueblo de Dios. Y Padre, que ellos confíen en ti, que ellos confíen en que tienen un Dios que les ama profundamente, que tienen un Padre que ha derramado su sangre, que ha puesto a Jesucristo en una cruz para el perdón de sus pecados. Padre, que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, la iglesia pueda meditar, Señor, como hijos tuyos, en esa palabra, que tú eres su Padre, que tú eres su sustentador, que tú eres su fortaleza, Señor, y que tú eres quien suple sus necesidades. Dios, bendice a cada hijo tuyo, obra en él, Señor, y gracias porque tú estás obrando en nuestra vida, Señor, y en la vida de cada miembro de esta iglesia, Señor. Bendícele. Dale esperanza, Señor. Dale gracia para que te conozca cada día más. Para que cada día más, Señor, pueda tener comunión contigo, Señor. Y Padre, todo aquel que está afligido, todo aquel que está necesitado, Señor, suple sus necesidades. Y todo aquel que está en aflicción, Señor, bendícele. Dale gracia. Dale tu presencia, Señor, para que Él pueda tener paz en ti, para que pueda descansar en ti, para que pueda, Señor, depositar su confianza plena en ti, Señor, que tú eres su Padre, que tú le suples, que tú le llenas de tu gracia, que tú le llenas de tu amor y de tu misericordia. Muchas gracias te damos por la iglesia, Señor, en este Silao, Señor, y en cada rincón del mundo, Señor, que hay un hijo tuyo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios
por un día más que estamos aquí celebrando a nuestro Padre y a nuestro Creador, a nuestro Dios, al que pagó por nuestros pecados. Sean todos bienvenidos y gracias por recibirnos en sus hogares a través de esta transmisión. Y bueno, familia, queremos agradecerles a todos aquellos que generosamente han contribuido con despensa. Muchas gracias. Muchas gracias porque ha sido de bendición estas despensas, Señor, para las personas que han recibido. La verdad que hemos visto que cómo Dios ha bendecido a las familias con necesidad. Y la verdad que hemos visto cómo agradecen a Dios y agradecen a la iglesia. Así es que muchas gracias por la generosidad de ustedes que han contribuido con estas ofrendas. Y bueno, si tú quieres seguir participando con tus donaciones, con artículos de despensa, los días martes y los jueves se estarán recibiendo de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Puedes traer tus donaciones. Y si tú quieres también ofrendar en esos mismos días, puedes hacerlo, traer tu diezmo en esos días, también puedes hacerlo en el mismo horario. O si tú prefieres hacerlo por depósito o transferencia, puedes enviarme un mensaje para pedirle información al teléfono que aparece en pantalla. Ahí te pueden dar información de cómo hacer tu depósito. También te queremos recordar que en nuestra página tenemos publicada la lista de artículos que sugerimos para el apoyo de estas despensas. Entonces ahí puedes consultarlo y ver qué es lo que se está necesitando. Esta semana también nos toca enviar ofrenda a las misiones, así es que pues también se va a enviar. Y también te recordamos que en nuestra página web también puedes encontrar la hoja de preguntas para seguir meditando en la palabra de Dios en la semana. Si tú quieres descargarla, ahí la puedes descargar y estar meditando en la predicación durante la semana. Este jueves también vamos a tener nuestra reunión de oración. Va a ser transmitida también a las 8 de la tarde, de 8 a 9 de la noche. Así es que te invitamos a seguir esta transmisión, que te unas a la oración este jueves. Es de gran bendición que la iglesia se levante y ore, se levante y haga sus peticiones al Señor, esté orando, esté intercediendo por este pueblo, por lo que está sucediendo. Así es que te invitamos a que te unas. Y bueno, iglesia, pues muchas gracias. Te animamos también a que interactúes con los hermanos, a que mandes un like, un saludo a los hermanos, que estés interactuando. Y bueno, vamos a prepararnos para la palabra. Y bueno, te animamos a que mientras pasa el pastor Manolo y se prepara, pues estés enviando tus saludos, interactúes ahí, interactúes con los demás hermanos.
Hola familia, buenos días. Una vez más saludándoles a través de estos medios. En verdad que damos gracias a Dios por esta tecnología y quisiera, antes de ir a la predicación, comunicarles, sabemos que gran parte de la sociedad se está reactivando en actividades, la industria ha ido regresando paulatinamente a las labores, comercios que habían cerrado están siendo abiertos, restaurantes, varios sectores de la sociedad están retomando actividades paulatinamente, y esto ha generado obviamente inquietud en muchos de ustedes, preguntando, bueno, ¿y qué onda nosotros cuándo? ¿Cuándo nos vamos a empezar a reunir? ¿Qué onda con los pastores? ¿Qué onda con todo esto? Bueno, la situación es la siguiente, tanto a nivel federal como a nivel estatal, el gobierno no ha dado ninguna señal o ningún permiso para que las iglesias puedan volver a tener reuniones, sobre todo reuniones con concentraciones de gente considerables. El estado de Guanajuato, de acuerdo a las indicaciones del gobierno estatal, estamos en semáforo rojo, o sea, no podemos todavía retomar nuestras actividades. Pero independientemente de todo ello, los pastores hemos estado bien al tanto. Ustedes saben que en la iglesia hay doctores y hay hermanos que trabajan en el sector salud. Hemos estado muy al tanto de los medios oficiales, pero también de la gente que está en el medio. Y sabemos que ahorita en Silao, en Romita, en León, en Irapuato, en varias ciudades del estado, está ahorita en un pico considerable la pandemia. Están cada vez habiendo más y más casos de personas infectadas. De hecho, familias de la iglesia ya tienen familiares o conocidos o compañeros de trabajo que están infectados ahorita con el virus. Es decir, esto ya está ahorita en un pico. Entonces, creemos que no sería prudente tener ahorita concentraciones considerables de gente en nuestras instalaciones. No queremos exponerlos en un riesgo innecesario y debemos de ser conscientes de esto. Este virus llegó para quedarse, o sea, va a estar y vamos a estar batallando con esto por buen tiempo. No sé cuánto, pero por lo menos este año y parte del año que entra. Y va a llegar el momento en que cada miembro y cada familia, cuando vayamos retomando actividades, lo vamos a hacer con cierto riesgo. Eso es innegable. Así como hay riesgo al ir al supermercado, al ir al banco, al ir a la tienda, a ir a cualquier lado. Pero obviamente queremos tomar la decisión de volver a reunirnos cuando el riesgo no sea tan alto como creemos que lo está haciendo ahorita. Entonces, mis hermanos, yo sé que algunos, a lo mejor, espero que nadie en esta iglesia esté en la insensatez pensando que esto no existe y que es un invento de los gobiernos, porque por favor, o sea, ya cuando empiezan a haber casos conocidos, casos de gente conocida que está enferma y que está muriendo, pues ¿cómo tapar el sol con un dedo? O sea, esto es real. Entonces, vamos a tener que perseverar. Yo les decía la semana pasada y creo que la antepasada también, este es el momento donde empieza a notarse la perseverancia. Créanme que los que más anhelamos, yo sé que todos anhelamos reunirnos, pero si para alguien es particularmente complicada esta situación y quisiéramos reactivar las reuniones, pues somos los pastores, o sea, tenemos un llamado de Dios y arde nuestro corazón por ello, pero no es el tiempo, hermanos. Les amamos y queremos ser guiados por el Señor y por el momento no es el tiempo todavía. Creemos que ya falta menos, sí, creemos que ya recorrimos, yo espero en Dios, la mayor parte del camino de esta prueba.
pero todavía falta varias semanas, no sabemos cuánto. Estén al pendiente, por lo pronto vamos a seguir por estos medios. Y hermanos, pues que Dios nos guarde, tomen sus precauciones, no se arriesgue de maneras insensatas o innecesarias. Y bueno, pues vamos a la palabra y vamos a continuar viendo la soberanía y la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Es el título de esta enseñanza, la soberanía y la gracia de Dios en el sufrimiento. Y hermanos, pues esto es relevante porque esta pandemia ha estado trayendo sufrimientos en diferentes maneras al mundo entero, y particularmente puede ser que también a tu vida y a mi vida. De hecho, el no poder congregarnos para un hijo de Dios, pues es doloroso. O sea, es un dolor, es un pesar. No nos alegramos para nada, es un pesar. Entonces yo espero en Dios que esta palabra hoy te pueda confortar, dar dirección, dar esperanza en medio de lo que estemos viviendo. La semana pasada vimos y fuimos ministrados por la palabra de Dios en el libro de Job, y fue maravilloso ver cómo Dios obró y orquestó en la vida de Job todos esos sufrimientos y los convirtió para los propósitos de Dios y para bendecir a Job como nunca antes. El día de hoy vamos a ver cómo Dios orquestó los sufrimientos y la vida de José el soñador para a la postre hacerle bien, pero no solo hacerle bien, sino que Dios tenía propósitos más elevados con la vida de José, y es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 37, y qué tan importante es la vida de José, que ocupa del capítulo 37 hasta el final de Génesis, hasta el capítulo 40. Solo hay un paréntesis ahí en el 38 donde mete una historia ahí de Judá y Tamar que no tiene directamente que ver con José, pero toda esa porción de Génesis está hablándonos de José, y lo vas a entender bien por qué. Entonces vamos a hacer un panorama parecido como lo que hicimos, un recorrido, quiero decir, como el que hicimos con Job. Así es de que abróchate el cinturón. Ahora sí que como el Señor le dijo a Job, ciñe tus lomos. Creo que Dios nos va a bendecir. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, altísimo Señor, soberano Dios, que estás en control de todas las cosas. Aun cuando en medio de las pruebas casi no entendemos nada o entendemos muy poco de lo que estamos viviendo, pero tú estás viendo el panorama completo. Y tú tienes planes y propósitos. Y gracias porque las pruebas son necesarias. En las pruebas, Señor, tú moldeas nuestro carácter, nos ayudas a perseverar y a ejercitarnos en paciencia, en humildad, en dependencia de ti. Pero lo más maravilloso, Señor, es que en medio de la prueba te conocemos a ti de una manera que no te conocíamos. Gracias porque en la amargura de la prueba, la dulzura de la cruz sobresale y endulza al corazón más afligido o amargado, al corazón que se dispone a ti. Señor, envía tu luz y tu salvación, envía tu palabra a cada corazón. Te lo pedimos, Dios. Amado Espíritu Santo, haz tu obra en cada corazón. Pedimos que esta transmisión corra bien la tecnología, pero sobre todo que tu palabra bendiga el corazón. Y Señor, ayúdame a predicar con denuedo y con fe. Porque aunque yo estoy hablando a una cámara, en fe sé que hay un pueblo ahí viendo y recibiendo tu palabra. En ti confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de José comienza en el capítulo 37 y quiero hablar un poquito acerca de quién era José. Dice el capítulo 37, versículo 1, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. José era el hijo de Jacob. Jacob a su vez era el hijo de Isaac, e Isaac era el hijo de Abraham. Esta familia
Era la familia escogida por Dios. Si tú leyeras desde Génesis 12, te darías cuenta cómo Dios escogió a Abraham y le prometió que de su descendencia haría una gran nación. Le daría una descendencia y una tierra. Y esa promesa Dios se la había ratificado a Isaac y a Jacob, el padre de José. Así que la familia de José era la familia escogida por Dios para el cumplimiento de las promesas y los propósitos de Dios de hacerse una nación para Dios. Y aunque era una familia escogida por Dios, también era una familia complicada. Como vamos a ver hoy, era una familia bien complicada y tenía conflictos. Jacob tuvo 4 esposas. La historia de Jacob es bien interesante. Pero él tuvo 4 esposas, tuvo a Lea, tuvo a Rebeca y tuvo a las 2 siervas de ella, a Bilha y a Silpa, y con las 4 tuvo hijos. Y en todo esto vemos la gracia de Dios. Dios prometiendo a un hombre, a su descendencia, y a pesar de que eran familia complicada, pecadores, Dios obrando y cumpliendo sus promesas y extendiéndoles gracia y cumpliendo lo que había prometido. En el versículo 2 nos empieza a hablar de José. Dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Entonces aquí aparece en escena José. Y José, por lo que leemos, era el hijo favorito de Jacob. ¿Por qué era el hijo favorito de Jacob? Porque era el primer hijo que Jacob tuvo con Rebeca, la mujer que Jacob amó más, el amor de su vida. Y lo había tenido ya en su vejez. Entonces José, podemos entender que estaba muy apegado a su padre y que le ayudaba a su padre. De hecho, el texto nos habla de que pastoreaba, le traía reportes acerca de sus hermanos y estaba pegado. Además, su padre Jacob lo había distinguido con una túnica de colores. Era una túnica especial que nadie más usaba en la familia. En la antigüedad, ese tipo de prenda distinguía a los hijos de la realeza. En la Biblia nos narra que una hija del rey David, muchos años después, su hija llamada Tamar, también portaba una túnica de colores. Era para distinguir a los hijos de la realeza. Se piensa entonces que al Jacob darle esa túnica a José, pensaba designar en un futuro a José como la cabeza de la familia. Tenía una posición privilegiada, aunque no era el primogénito, porque primero había tenido 6 hijos Jacob con Lea. O sea, su primogénito era Rubén, pero Jacob amaba tanto a José que le había dado una posición especial. Y José, además, nos dice el texto, José era un hombre. Tenía 17 años, pero no pienses en un adolescente que se la pasa jugando PlayStation o videojuegos o sacándose el último avatar. José era un hombre. De hecho, un pastor, Paul Washer, dice que esto de la adolescencia es un invento reciente para justificar a chicos que no quieren asumir responsabilidades, pero sí quieren los privilegios de un adulto. Pero José tenía 17 años, pero era un hombre, y lo va a demostrar en su historia, que vamos a ver a continuación. Era un hombre que sabía trabajar, era pastor de ovejas, conocía a Dios, había sido instruido por su padre, podemos pensar, porque al pasar tanto tiempo con su padre, seguramente su padre le contaba acerca de su bisabuelo Abraham y de las promesas de Dios al bisabuelo Abraham y de las promesas de Dios al abuelo Isaac.
y las promesas y los encuentros que Jacob tuvo durante su vida y cuánta gracia Dios le extendió a Jacob en su vida. Y todo eso seguro que Jacob se lo transmitió a José. Y vemos entonces a José, un hombre sumamente bendecido por Dios. Tenía familia, tenía posición, tenía el favor de su padre, conocía a Dios, amaba a Dios. Pero entonces este joven bendecido y favorecido por Dios se enfrentó muchos sufrimientos por muchos años. Y dice el versículo 4: y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y aquí vamos a empezar una sección de la charla, de la prédica, hablando acerca, viendo en la Biblia, el relato bíblico, los sufrimientos de José. Y yo creo que el primer sufrimiento que José atravesó, un primer sufrimiento fuerte, fue la muerte de su madre. Esto no nos lo narra aquí, pero eso está en Génesis 35, luego tú lo puedes ver ahí en el capítulo 35, versículos 17 y 18. Murió su mamá siendo él muy joven. Su mamá Rebeca murió cuando estaba dando a luz al hermano de José, a Benjamín, al más pequeño de todos. Jacob solo tuvo 2 hijos con Rebeca, a José y a Benjamín. Cuando Benjamín nació, su mamá murió. Y siendo muy joven José, entonces perdió a su madre. Pero entonces también vemos que José además era aborrecido por sus hermanos. Dice el texto que lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. Lo aborrecían. Jacob no tuvo el cuidado de amar a sus hijos por igual. Jacob tuvo favoritismo por José. Y eso provocó la ira de sus hijos. Cuando Efesios y Colosenses nos dicen: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Una manera en que los padres provocan a ira a los hijos es cuando el padre o la madre tienen a un hijo predilecto y lo favorecen sobremanera sobre los demás. Odiaban sus hermanos a José, odiaban que fuera el favorito, odiaban que fuera el supervisor. El padre le encargaba: ve a ver a tus hermanos y dime cómo están. Y él les daba el reporte, y luego los reportes no eran muy buenos, ¿verdad? Porque no eran buenos muchachos también. Odiaban que portara la túnica de colores. Odiaban además que él fuera favorecido por Dios con la gracia de Dios y los sueños proféticos que Dios le dio. Mira versículo 5. Mira este par de sueños proféticos que Dios le da a José, y en estos sueños Dios le revela el plan soberano que tenía para su vida. Y José tuvo un sueño, versículo 5, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que me escuchen este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban ante mi gavilla, hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Pero tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre? Y entiéndase, cuando dice tu madre, pues se refería a Lea, su madrastra. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Fíjate bien, del versículo 4 al versículo 10, en 3 ocasiones dice el texto que los hermanos de José lo odiaban por ser el consentido, pero lo odiaban por causa de los sueños que Dios le había dado. Y no solo lo odiaban, dice el versículo 11, y le tenían envidia. El texto, el Señor quiere que tengamos algo bien claro. Los hermanos de José odiaban
intensamente a este muchacho y le tenían envidia. Envidia es renegar por el favor de Dios en la vida de otros. Renegar por el favor del que otro disfruta. La envidia es parecida o siempre está ligada con la amargura, con las contiendas, con la violencia, con los asesinatos y con muchos otros pecados. Para muchas personas es difícil ver la gracia y el favor de Dios sobre otros. No lo aceptan y se llenan de amargura. Y ese era el caso de los hermanos de José. Entonces, en una ocasión, Jacob le pide a su hijo José que vaya de Hebrón, del valle de Hebrón, donde ellos estaban, que vaya a Siquem, que estaba como a 80 kilómetros, a ver a sus hermanos, porque sus hermanos estaban allá pastoreando el rebaño. Entonces José emprende el viaje, iba con el propósito de ver cómo estaban ellos, cómo estaba el rebaño y traerle el reporte a Jacob. Entonces cuando él iba, me imagino yo, venía caminando a lo lejos, era distinguible por su túnica de colores. Dice Génesis 37, 19, vamos al 37, 19. Dice ahí el texto: y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémoslo. Mira el odio y la envidia que sus hermanos tenían. Matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Qué tremendo. Pero Rubén, que era el primogénito, oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y ahí hay cuando ellos se sientan a comer, Rubén como que se fue al Oxxo por los refrescos, no sé, desapareció un rato de ahí en ese momento. Dice el texto, se sentaron a comer, versículo 25, y cuando levantaron los ojos y miraron, y he aquí una caravana de ismaelitas, venía de Galad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos la mano sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Lo vendieron por 20 piezas de plata, que era más o menos el precio de un esclavo en ese tiempo. Primero lo quieren matar, el primogénito les hace entrar en cordura y entonces lo venden a la esclavitud. Y más adelante luego tú puedes leer cómo ellos regresan con su padre, llevan un pedazo de la túnica, habían matado un cabrito, mancharon la túnica con la sangre y le dijeron, papá, encontramos esto. Jacob se quedó con la idea que su hijo había sido devorado por una bestia en el campo. Pero el punto es que de pronto este muchacho favorecido, de buena reputación, obediente a su padre, trabajador, con toda una herencia y toda una familia y toda una posición, de pronto es traicionado y separado de su propia familia por sus propios hermanos. Uno espera que pueda ser traicionado por personas hostiles o por enemigos o por personas contrarias, pero no por los de su propia sangre. Y José fue traicionado y vendido. Quisieron borrarlo del mapa totalmente sus propios hermanos. Hermanos, así es el corazón del hombre. Desde los días de Caín, que asesinó a su hijo, a su hermano Abel, así es el corazón del hombre. Lleno de maldad, de envidia, de odio, de homicidio.
Llegamos al capítulo 39 y en el versículo 1 nos dice que estos ismaelitas vendieron a José a un funcionario, alto funcionario de la nación de Egipto. Dice 39:1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio, un alto funcionario de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora José está en una nación pagana, siendo esclavo de un alto funcionario. José en un momento, hermanos, lo despojaron de su familia, su posición, su herencia y lo entregaron a una vida de esclavitud. Le robaron todo, perdió todo, pero no perdió al Señor. Mejor dicho, el Señor no perdió a José. Mira el versículo 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él. O sea, era tan palpable la presencia y la bendición de Dios en José que los egipcios paganos se dieron cuenta. Y que el Señor lo hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Qué tremendo. Vemos en medio del sufrimiento intenso que tendría este muchacho, vemos la gracia de Dios sobre su vida. Esta gracia es lo que lo sostenía y es lo que lo hacía prosperar en todo, al grado que rápidamente este funcionario egipcio lo fue ascendiendo de puesto hasta dejarlo a cargo de todo. Dice un texto que Potifar solo se preocupaba por lo que él tenía que comer. Todo estaba en manos de José. Era su hombre de total confianza y además le hizo prosperar en todo. En todo. Los egipcios notaban la bendición del Dios de Israel sobre este muchacho. Yo quiero decirte algo, un hijo de Dios pudiera ser abandonado, pudiera ser traicionado, aún vendido por su propia familia, pero el Señor nunca abandona a los que son suyos. Nunca. No hay desamparo para los hijos de Dios. Ningún hijo de Dios está desamparado ni lo estará nunca, porque como decía David en un salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y entonces José estuvo ahí por un tiempo, siendo prosperado con esta bendición, y de pronto la esposa de Potifar pone sus ojos en él. Y estamos en el capítulo 39, versículo 7. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Y créeme que no le quería contar un cuento de Caperucita o de Blancanieves, ¿verdad? Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no aceptó acostarse con ella o estar con ella. Imagina esto. Este muchacho, después de todo lo que ha sufrido, llega la mujer principal de la casa, que debió ser una mujer hermosa, influyente, cuando no hay nadie en la casa, y lo está acosando, dice que día tras día. Pero José se mantuvo firme
en la tentación. José sufrió el acoso sexual de esta mujer. Para un hijo de Dios es una lucha y hasta un tormento la tentación sexual. Para cualquiera del mundo diría, ay, hombre, hubiera aprovechado y no sé qué. El mundo que está absorto, está atado, esclavizado al pecado sexual. Pero para un verdadero hijo de Dios, esto es un tormento. Esto es un sufrimiento. Es algo que ningún hijo de Dios quiere ser entregado a la promiscuidad sexual, al adulterio, a la fornicación. ¿Y qué sostuvo a José? La gracia de Dios en medio de la tentación. José, aunque le había pasado todos esos sufrimientos, no se endureció. Si él hubiera renegado de Dios, él hubiera fornicado. En esa amargura le hubiera llevado a la fornicación, pero José mantuvo su corazón limpio. José se mantuvo leal a Potifar. Dijo, ¿cómo voy a hacerle esto a mi amo? Él me ha entregado todo y tú eres su mujer. Y José mantuvo su integridad y su temor de Dios, porque al final del versículo 9 dice, ¿cómo voy a hacer esta gran maldad y pecar así contra Dios? Porque pudiera ser que nadie estuviera y nadie los viera, pero Dios veía y Dios ve. Y entonces este muchacho se mantuvo en este sufrimiento, confiando en Dios y honrando a Dios. ¿Y qué sucede? Pues que esta mujer, bueno, vamos a leer qué sucede, versículo 11. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres allá adentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, ya así, derecha la flecha. Mas él le dejó la ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, y me encanta porque Pablo dice, huyan de la fornicación, llamó a los hombres de su casa, versículo 14, y les dijo, miren, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Entonces esta mujer, al verse despreciada, según ella, ¿verdad?, por José, lo calumnió, lo acusó de violador. Lo acusó ante los hombres de la casa, los siervos, pero luego lo acusó ante Potifar. Versículo 16, y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. La calumnia es terrible porque la calumnia destruye la reputación y el buen nombre de las personas. José se mantuvo fiel a Dios, leal a su patrón, y por ello fue calumniado. No nos debería extrañar cuando el mundo nos calumnie por mantenernos fieles al Señor. No nos debería de extrañar. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Bienaventurados serán cuando les insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Por qué José se negó a estar con esa mujer? Por causa de Dios. Y le inventaron que era un violador. Entonces ve los sufrimientos de José, añádale la calumnia. ¿Y qué más? Versículo 19. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel, en el lugar donde encerraban a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Ahora José está en la cárcel, sin derecho a un juicio, directo a la cárcel. Las tribulaciones en la vida de José se venían acumulando
una tras otra. Ahora sí que, como dice el proverbio, ya no sentía lo duro sino lo tupido. Todos sus sufrimientos fueron ocasionados por personas, a diferencia de Job. ¿Te acuerdas? Fue ocasionado por Satanás. Pero en el caso de José, hombres directamente trayendo sufrimiento a la vida de José. Personas a las que él había hecho el bien, lo traicionaban una tras otra vez. Pero José se mantenía fiel y contaba con la bendición y la presencia de Dios. Versículo 21. Mas el Señor, qué glorioso versículo, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, porque lo libró de la pena de muerte. El adulterio en ese mundo antiguo, en ese tiempo, era pagado con muerte. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y entonces el jefe también notó que Dios estaba con él. Versículo 22, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Es impactante, hermanos. ¿Cuántos sufrimientos José vivió en su vida por causa de mantenerse en integridad a Dios? Y José nunca renegó. La gracia de Dios era palpable en él. Vemos esta constante en José. Sufrimientos profundos acompañados de gracia profunda. Donde quiera que José estaba, Dios estaba con él. Y entonces, ahí en la cárcel, él estuvo varios años, y llegó un día en que el panadero y el copero de Faraón hicieron enojar a Faraón. ¿Quién sabe qué hicieron? No sé, parece que descubrió que eran americanistas o algo, un pecado terrible, algo debieron haber hecho. Y entonces, o que estaban oyendo reggaetón, algo así. Y entonces el Faraón los manda a la cárcel especial donde José estaba. Y estaban estos hombres ahí. Y hubo una noche que el copero y el panadero tuvieron un sueño. Cada quien tuvo un sueño. Estaban al otro día bien perturbados por el sueño. José se dio cuenta, les vio con un semblante decaído y dijo: ¿por qué están agüitados? Vemos el corazón de José sirviendo aún a los presos, preocupándose por ellos, y le dice: ¿sabes qué? Tuvimos un sueño. El copero le platica su sueño y José le interpreta el sueño y le dice: mira, mi Dios me revela los sueños. Le dice: mira, este sueño quiere decir que en 3 días Faraón te va a volver a poner en tu cargo, no te preocupes. Y el panadero oyó esa interpretación, dijo: oye, este interpreta chido, oye, mi sueño es este. Y le dice José: ¿sabes qué? En 3 días Faraón te va a colgar en la horca. Y entonces salen de la cárcel. Pero José le dice esto al copero. Capítulo 40, versículo 14. Solo te pido, le dice José, que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado en la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Con este pedido José le estaba pidiendo al copero, podemos ver con cierta desesperación, que le hablara de él a Faraón. De pronto José vio una esperanza en el copero para salir de aquella cárcel. La historia nos narra, más adelante, el copero y el panadero, se cumple la palabra que José les dijo. El copero es puesto en su puesto, en su lugar, en su función. El copero era el que servía el vino al faraón, pero era una responsabilidad importantísima. En ese tiempo que muchos querían matar a los reyes, el copero tenía que probar primero el vino que iba a tomar el faraón,
O sea, ponían su vida por él. Era su hombre de confianza. Por eso José le pidió eso. Y entonces el copero es puesto en su función, el panadero es ahorcado. Y dice ahí en el versículo 23 de Génesis 40, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Imagina esto. O sea, por si algo le faltaba a José. Ahora José está sin familia, sin herencia, sin su posición, sin reputación, sin su libertad y olvidado. Y José pasa 13 años de sufrimientos, 13 años desde que lo vendieron a los mercaderes de esclavos, 13 años de espera, 13 años de preparación en la escuela del sufrimiento. En esos 13 años hemos visto que Dios estaba con él. Hemos visto que se mantuvo íntegro y en temor de Dios, y no vemos a un José amargado, lo vemos confiando en Dios. José podía confiar en el Señor porque conocía al Señor, lo conoció desde muy joven. Sufrimientos vienen a todos los hijos de Dios, pero ¿cómo enfrentamos los sufrimientos? El cómo enfrentamos los sufrimientos habla mucho de cuánto conocemos a Dios. Y entonces a partir del capítulo 41 empezamos a ver la exaltación de José. Cuando José estaba ahí, como lo acaba de describir el texto, sin nada, olvidado, tal vez se sentía solo, esperando en Dios, pero solo. Entonces, un día Faraón tiene un par de sueños, el copero, el faraón manda a llamar a todos los adivinos de Egipto, a ver, ¿quién me va a interpretar mis sueños? Estoy muy turbado por estos sueños. Y entonces el copero oye y dice, ahora que lo mencionas, hace 2 años yo conocí a uno ahí en la cárcel que me interpretó el sueño y se cumplió. Y Faraón lo manda a llamar inmediatamente, llegan con José y le dicen, José, te quiere ver el rey. Se rasura, se baña, se cambia la ropa, llega ante Faraón, Faraón le cuenta sus sueños y en el versículo 15 del capítulo 41 dice, y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Y mira la respuesta de José. José respondió a Faraón diciendo esto, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Escucha. A pesar de todos sus sufrimientos, de 13 años, hermanos, de ir cada vez más para abajo, él sigue manteniendo su fe en Dios, porque él conoce a Dios. Y dice, no está en mí, Faraón, Dios te va a dar una respuesta favorable. Y Faraón le cuenta los sueños y brincamos hasta el versículo 25. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón en realidad son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer y aquí le interpreta el sueño. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ellos vendrán 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que ha venido porque será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo va a hacer pronto. Ahora pues, busque Faraón a un hombre prudente y sabio y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Qué tremendo es José. José no solo le interpreta el sueño, sino que José lo aconseja y le da una cátedra de administración de crisis, administración de conflictos.
los siguientes versículos le aconseja cómo mover todo el negocio, cómo mover la nación, cómo prepararse, cómo resolverlo. Faraón queda asombrado. Brincamos al versículo 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjate bien. Potifar, el carcelero, Faraón, todos veían en José la presencia del Dios de Israel. Algo que sus ídolos falsos no podían otorgar. Nunca habían visto un hombre como este. Aún con los miles de dioses egipcios, nunca habían visto a un hombre como este, porque nunca habían visto a un hombre que tuviera al único Dios vivo y verdadero. Y entonces versículo 38, ya lo leí. Versículo 39, y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay nadie tan prudente ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Brinca al versículo 46. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. De un momento a otro, hermanos, después de 13 años de sufrimiento, José pasó de ser un preso a ser el gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante en la nación, solo abajo de Faraón. La gracia de Dios fue tan evidente que lo levantó a esa posición, y Faraón le confió su reino. Después de 17 años de sufrimientos, vemos a José en la cumbre, y entonces José tiene 2 hijos. El primero de ellos se llama Manasés, versículo 50, y le nacieron a José 2 hijos, porque además de todo Faraón le dio posición, pero también le dio esposa. Fíjate nomás. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y el primogénito de José le puso por el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Escucha, los nombres en la antigüedad tenían gran importancia y siempre un significado, o siempre pensaban bien por qué le iban a poner ese nombre. Y él aquí dice, el primero es Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar todo lo que sufrí en la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo José con esto? Con ese acto, que José no guardó rencor contra sus hermanos, que los sufrimientos que había sufrido por causa de sus hermanos, José los había perdonado y había dejado atrás el dolor. Él decidió confiar que el Señor tenía su vida en sus manos a pesar de todo el mal que le hicieron. Así es como vive alguien que conoce al Dios soberano. Al segundo hijo le puso Efraín, versículo 52, y al segundo le puso el nombre de Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo, fructífero en la tierra de mi aflicción. No solo porque ahora tenía 2 hijos, pero José miraba ahora el pasado y miraba sus sufrimientos desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva que ahora tenía. Imagina esto: José es vendido, José está en la cárcel. En todas esas etapas, José solo veía el sufrimiento y la calumnia y todo el desastre, y no veía el panorama completo, no sabía a qué iba a llegar todo esto, pero Dios sí. Pero el que conoce a Dios, aunque no entendemos la razón de nuestro sufrimiento presente, podemos confiar en el Dios que gobierna y controla nuestro pasado, presente y futuro. Y entonces le pone Efraín. Es como que José estaba agradecido ahora por haber tenido que pasar por todo aquello, porque todos esos sufrimientos, él entiende ahora, todo eso me preparó para ser el hombre fructífero que ahora soy. El Salmo 119, 71 dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Hermanos,
Yo creo que todo hijo de Dios, cuando hemos pasado por valles de sufrimiento intenso, pero después de años vemos el resultado en nuestro carácter y vemos lo que Dios estaba orquestando, y aún podemos decir: Señor, aunque fue un tiempo bien duro, bien doloroso, yo te doy gracias porque en ese valle te conocí a ti mejor de lo que te conocía. Gracias porque ahí me moldeaste. Gracias porque ahí me hiciste el hombre, la mujer que ahora soy. Gracias, Dios. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, uno ve las aflicciones como lo que son a los ojos de Dios. Hasta pudiéramos decir que esta pandemia es una misericordia de Dios, porque nos está llevando a depender más de Dios y estar más cerca de Él. Y entonces seguimos avanzando, y el hambre empezó en la tierra. Y cuando ya pasaron los 7 años de abundancia primero, y luego cuando vienen el tiempo del hambre, la familia de Jacob no tenía que comer. Entonces Jacob manda a sus hijos, excepto al menor, a Benjamín, los manda a Egipto por comida. Y no mandó a Benjamín porque él dijo: ya perdí a José, si pierdo a Benjamín me voy a morir en gran tristeza y amargura. Y entonces llegamos al capítulo 42, versículo 6, y José era el que mandaba en aquella tierra, y él era el que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos, y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde han venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José, de este versículo, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y vemos en ese versículo y en este momento el cumplimiento de los planes de Dios y de los sueños proféticos que Dios le había dado a José muchos años antes, 22 años antes. Hermano, lo que nos hagan los hombres no puede frustrar los planes de Dios para tu vida y mi vida. Pero el cómo reaccionamos a los sufrimientos, cómo reaccionamos a lo que los hombres nos hagan, eso es muy importante. José no se revela inmediatamente a sus hermanos, y ahí vienen varios capítulos. El 43, el 44 está narrando cómo José interactúa con ellos, no se revela a ellos, los manda que regresen por Benjamín, por el menor. Vienen y traen a Benjamín, y entonces él les hace pensar que los va a hacer a Benjamín su esclavo, y ellos están temiendo. Y Rubén, el primogénito, dice: por favor, Señor, no nos haga esto, porque mi padre moriría, déjeme a mí por esclavo, tómeme a mí por esclavo. Y viajamos hasta el capítulo 45. Y una vez que José, en esos capítulos, la verdad es que José los estaba midiendo el corazón de sus hermanos, y cuando él vio que realmente estaban arrepentidos de lo que le hicieron a José y que tenían otro corazón, entonces versículo 1 del capítulo 45, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Imagina esta escena. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Ahora sí tragaron saliva, ahora sí dijeron: ya, ahora sí, hasta aquí llegamos. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero mira adelante el corazón de este siervo.
Ahora pues, no se entristezcan por haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siega ni siembra. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarles con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Qué tremenda escena. José trata a sus hermanos con gracia. Hace la misma declaración 3 veces. Primero les dice, ustedes me vendieron a Egipto, pero luego 3 veces les dice, Dios me trajo aquí. El soberano Dios que usa las traiciones en nuestra contra, los pecados de otro en nuestra contra, para cumplir sus planes. Ese Dios soberano me trajo aquí, dice José. El propósito de dar una descendencia para Jacob, el propósito de salvar la vida de la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido al bisabuelo Abraham que de su descendencia haría una gran nación. De su descendencia vendría el Mesías. José había entendido que el Dios soberano era dueño de su vida y que él podía hacer lo que quisiera, y que al final los propósitos de Dios siempre son mucho más excelentes que tus planes y mis planes, y que nuestros sueños y anhelos. Los planes de Dios no pueden ser frustrados, hermano, ni por el aborrecimiento de la familia, ni por la traición de los seres queridos, ni por los ídolos de la cultura pagana, ni por los desastres naturales, ni por la hambruna, ni por la pandemia. Nadie puede frustrar los planes y propósitos de nuestro asombroso, soberano Dios. Nadie. Salmo 33:10 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Qué importante es que nosotros nos ubiquemos y tengamos la convicción, hermanos, de que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y Dios nos llama a hacer planes, Dios nos llama a planear nuestra vida, pero siempre los planes de Dios son mucho más excelentes. Siempre tienes que estar dispuesto a decir: Dios, estos son mis planes, pero la neta es que prefiero los tuyos. Qué importante es que podamos mantener un corazón dócil, obediente a Dios, aún en medio de nuestros sufrimientos. Porque dice Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay un gran descanso cuando tenemos estas convicciones. Y aunque tengamos planes y viene el sufrimiento y viene la adversidad y todo se pone patas para arriba, puedes descansar y decir: Señor, yo confío en que tus planes son mejores que los míos, tus pensamientos más altos, tu sabiduría más alta. Tú ves todo el panorama completo, yo nada más estoy viendo este pequeño espacio. Pero tú ves todo. Confío en ti, Señor. Y entonces, hermanos, José manda a traer a su padre de Canaán
Faraón se entera de que José había encontrado a su familia, se alegra Faraón, dice: tráetelos, vamos a darles lo mejor de la tierra. Los mandan a la tierra de Gosén y les dan hogar, les dan provisión, les dan tierra, se van a vivir allí. Y Jacob vive en esa tierra junto con sus hijos por 17 años. Y un día Jacob muere. Y Jacob bendice a todos sus hijos antes de morir, y cuando termina de bendecirlos, Jacob muere. Y llegamos al último capítulo de Génesis, capítulo 50. Y en el versículo 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Fíjate esto, hermano. Los hermanos de José le pidieron por amor a su padre que los perdonara, y aún se ofrecieron para ser sus esclavos de José. José ya les había extendido su perdón cuando ellos llegaron 17 años antes. Qué triste que no le creyeron. Vivían con duda, con temor y con zozobra, porque no le habían creído 17 años atrás a José que ya los había perdonado cuando les habló con gracia. Esa es la historia de muchos cristianos hoy. No creen la palabra de Dios, no confían en las promesas de Dios, no confían en su soberanía y viven en duda, en temor y en zozobra. Y entonces José, versículo 19, pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira el corazón de este hombre que conoce a Dios. José les reitera su perdón porque él sabe, ¿qué declaración? Yo no soy Dios. Dios había tratado a José con tanta gracia en su vida, de manera que él solo entendía que solo tenía que extender esa gracia. El que no perdona se pone en lugar de Dios, se pone en el lugar del juez del universo. Esta es una afrenta bien grande contra Dios, que Él nos ha perdonado todo y nosotros no queramos perdonar a quienes nos ofendieron. Lo más anticristo, lo más anticristiano es no perdonar de todo corazón a quien te ofendió. Y José les perdona. Dice: yo no estoy en lugar de Dios. Versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal. Mira, esta es una de las declaraciones más gloriosas en cuanto a la soberanía de Dios en toda la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Este es el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Romanos 8:28, que no lo traigo ahí pero dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo cambió en bien. Dios transformó toda la maldad que hicieron contra José para convertirlo en vida y en salvación para todo ese pueblo. El pueblo de la familia de Jacob, el pueblo de Dios. Cuando conoces a Dios, al Dios soberano, puedes confiar en que lo que otros hacen para destruirte,
Dios lo usa para hacerte bien. Aún lo más terrible que haya pasado en tu vida, lo más terrible que haya pasado en tu vida, Dios lo puede usar para hacerte bien y para hacerle bien a mucha otra gente. Y José, como una muestra de su perdón, les dice el versículo 21, ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y mira, los consoló y les habló cariñosamente. José no es de los que dicen, yo perdono, pero no te quiero ver. Eso no es perdón. 2 veces en este pasaje les dice, no teman, no teman, les amo, yo voy a ver por ustedes. Les dio casas, les sustentó a ellos y a sus hijos, y les habló, les consuela y les habla con cariño. José se compromete a servirles, les trata con ternura. Ese es el corazón cristiano en medio de un mundo hostil. En medio de un mundo donde lo que sobra es el discurso de odio, los cristianos son llamados a dar discursos y evidencias de perdón, de gracia y de amor. Vemos en esta historia a José alimentando a los que lo odiaron, traicionaron y vendieron. ¿Por qué? Porque José conocía a Dios. José sabía que todo lo que había recibido desde su juventud había sido por la gracia de Dios. José sabía que esa misma gracia lo había sostenido en los sufrimientos y en las tentaciones. José sabía que esa misma gracia lo había llevado del calabozo al palacio, de la esclavitud a la realeza, del olvido y de la miseria a la exaltación. No hay lugar para el odio. No hay lugar para la venganza ni la amargura en un corazón que conoce al soberano Dios. No hay lugar de nada, para nada de ello en un corazón que conoce la gracia de Dios. Para José, ni sus sufrimientos, ni su pasado, ni el pecado de otros contra él determinaron su identidad. Su identidad estaba definida por quién era José delante de Dios. Es por ello que no vemos a un José en ningún momento de la historia y la narración bíblica. No vemos en ningún momento a José haciéndose la víctima, ni amargado, ni con deseos de venganza, ni incrédulo. Lo vemos siempre temiendo a Dios. Y José confió en Dios hasta el final de su vida. Y nos dice el versículo 22, Génesis 50, 22, ya el final de la historia de José y de Génesis. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente les va a cuidar y les hará subir de esta tierra. Mira la fe que expresa José. Van a subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente les cuidará y llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. José sabía que su vida y todos sus acontecimientos habían estado dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios, y declara su plena confianza, expresa su plena fe en Dios cuando Él les dice, miren, aunque esta tierra yo he prosperado tanto y ha sido una tierra de restauración para mí, cuando yo muera y se vayan de aquí a la tierra que Dios nos prometió y que nos va a dar, no dejen mis huesos aquí, llévenlos a la tierra prometida. ¡Qué fe! Él puso sus ojos y su corazón en las promesas de Dios y no en la tierra de Egipto.
donde prosperó. Él puso sus ojos y su corazón en lo que era de arriba, no en lo de la tierra. Un mejor José. La vida de José nos apunta a un mejor José, a aquel que nos apunta toda la historia bíblica, nos apunta a Jesús, nos apunta a otro descendiente de Abraham, que es Jesús de Nazaret. Fíjate, José fue el hijo bueno, amado y ejemplar de su padre Jacob. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, perfecto, santo, sin defecto alguno. José fue despojado de su manto de colores que lo distinguía. Jesús se despojó a sí mismo de sus privilegios y descendió a esta tierra y se hizo uno de nosotros. José sufrió a manos de sus hermanos, fue traicionado, vendido, calumniado y preso de una manera injusta. Jesús fue aborrecido por aquellos a quienes vino a salvar, traicionado, vendido por unas monedas de plata, calumniado, sujeto a juicios injustos, encarcelado, azotado y crucificado. José, por medio de todos sus sufrimientos, pudo llegar a preservar la vida de su familia. Jesús, por medio de sus sufrimientos, obtuvo para su pueblo vida eterna y una herencia imperecedera. Fue abandonado para que tú y yo fuéramos abrazados. José fue llevado de la cárcel al palacio y se le hizo gobernador de Egipto. Jesús salió del sepulcro venciendo al pecado, la muerte y al diablo. Ascendió a los cielos, hoy vive y reina sobre el mundo. José murió con la firme esperanza de que a sus descendientes entrarían a la tierra prometida y que llevarían sus huesos a esa tierra. Jesús prometió que Él va a volver por su amada iglesia, de manera que hoy podemos confiar en que Él volverá por ti y por mí y nos llevará a la tierra prometida, a la morada celestial, a nuestro hogar definitivo. Podemos confiar en nuestro soberano Dios, que gobierna sobre nuestros sufrimientos y que nos sostiene con su gracia y nos llevará a casa. Y nada ni nadie puede frustrar sus planes. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros y confiados en que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Amado Señor, soberano Dios, lleno de gracia y de bondad, te alabamos por tu palabra. Te alabamos porque nos has dejado constancia de tus maravillosos hechos en tu santo libro, Señor. De manera que en tiempos de sufrimiento e incertidumbre podemos confiar en ti. Gracias por la esperanza firme que hoy tenemos en Cristo. Que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Te rogamos, Señor, danos un corazón entendido de tus propósitos en este tiempo. Concédenos entendimiento, Señor, para comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho, cuán largo es tu amor por nosotros. Señor, gracias por recordarnos que no estamos desamparados, sino que tú estás con nosotros en todo momento y que tu gracia, Señor, nos sostiene. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo.
Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
Señor, gracias que podemos confiar en ti y que tú obras conforme a todos tus propósitos. Señor, bendice por favor cada familia de la iglesia, cada persona, cada hermano, hermana, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada anciano. Bendice a tu pueblo, Señor, con paz, con gracia. La gracia que necesitamos en este tiempo para perseverar, para mantenernos buscando de ti, confiando en ti, Señor. Tus planes no serán frustrados, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, gracias. Esperamos en ti, Dios. Tus planes son más altos que los nuestros. Confiamos en ti, Rey. Bendice cada corazón, Señor, cada familia. Y gracias por tu presencia en cada hogar. Gracias por tu palabra que hoy nos has traído. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. El jueves tenemos oración a las 8 de la noche. Conéctense. Dios les guarde y estén al pendiente de nuestros comunicados. Gracias.